La mayoría de revoluciones científicas han ocurrido por gente que no estaba en esa disciplina. El que ideó la tabla periódica no era químico, era meteorólogo, que además se le ocurrió esa idea en un sueño. Imagínate que yo soy profesor y llevo 40 años dedicado a la investigación. He tenido que sacrificar tantas cosas que ahora que me venga un mindungui a decirme que todas mis tesis doctorales se han equivocado, el gremio arqueológico, o sea, la mayoría son catedráticos o profesores de una edad ya un poco avanzada. Toda esta gente lleva en un paradigma que a lo mejor ellos mismos han defendido durante décadas. Pues ahora que te venga un joven o que te venga alguien que no es arqueólogo a decirte que te equivocas y que te lo demuestre, eso sienta fatal. Ninjas de la vida, hoy os traigo la misma persona 2 veces. Y es que se vienen gemelos. Una frase que esperaba que, me dijera mi mujer en un futuro, pero se ha venido más pronto. Una frase que espero que nunca diga mi mujer. En el futuro tampoco. Joder, lo estoy hilando de puta madre, pero es normal. Es normal porque estoy en flow después de haber hablado 1 hora y media con estos, vamos a llamarlos ahora gemelos ninja. Y que ya es casualidad que los gemelos sean multipotenciales, que les gusten las mismas cosas, tengan los mismos intereses y puedan hacer la catapulta infernal como hacían los gemelos de Oliver y Benji, esos que tenían los dientes así. Estos son mucho más guapos e inteligentes, lógicamente, y lo veréis en la conversación que vamos a hacer hoy, en el que hilamos perfectamente. Al inicio hablamos un poquito de la salud, del status quo, de lo que piensan los padres, de tomar el sol, pero lo vamos hilando perfectamente hasta ir a un contexto histórico, hasta ir a un contexto donde hablamos del neolítico, un poquito de paleolítico y de unos de mis monumentos megalíticos que más me llaman la atención, porque es el más misterioso seguramente, como es Göbekli Tepe en Turquía, y del que he hablado alguna vez en el podcast. Ya sabéis que en este podcast lo podemos dividir en 4 temas principales, sobre todo dinero, sobre todo salud ancestral, sobre todo mente, y también a veces hacemos episodios sobre mundo, en el que hablamos o de historia, hablamos de estilo de vida, o actualidad incluso, cómo va el mundo en general. Yo soy un apasionado no tanto de la historia, sino de la historia misteriosa, de lo que aún no queda claro y ha quedado resuelto del todo, y es por esto que el episodio de hoy os va a encantar a los que también tenéis este interés compartido. Y hablando de intereses compartidos, estos gemelos ninja son miembros de nuestra comunidad privada y así nos hemos conocido. Así que ya sabes que es una manera de apoyar este proyecto. Además, hay algunos miembros que han tenido la suerte de conocerlos en persona, porque se hacen quedadas recurrentes alrededor de España, incluso del mundo. Aquí mismo en Tallinn quedamos prácticamente cada día entre los miembros que están viviendo ahí. Pero los que están en Madrid también son muy activos en cuanto a quedadas, se hacen cenas carnívoras súper chulas, donde se habla de Bitcoin, de negocios, de la salud, de un montón de cosas más. No tienes por qué compartir opinión, pero igual que en una relación sentimental o en una amistad, lo que importa es compartir los valores, lo que son las bases. Las opiniones pueden ser distintas. Mientras los valores sean los mismos, solo pueden ser buenas noticias por estas amistades y conexiones que se hacen en la vida. Así que ya sabes, Sociedad.ninja es la manera de dar apoyo a este proyecto, al podcast, a que vengan personas de forma recurrente, y es una manera que yo y este proyecto no tenga que depender ni de patrocinadores, ni de publicidad, y podamos seguir la dirección que nos dé la gana, la dirección que queráis vosotros, y podamos escuchar conversaciones constantemente con gente mega interesante. Así que sin más dilación, os va a encantar el episodio hoy hablando del pasado, del presente, del futuro, sobre todo del pasado, lógicamente, pero ha sido una masterclass, para decirlo así, de historia, en el que no nos regimos de lo que nos están diciendo los libros, sino que hipotetizamos en lo que podría ser o podría haber sido. Lo que es y lo que va a ser es avanzarse a los cambios, de eso seguro. Si te unes a Sociedad.ninja, por menos te cuesta una cena al mes. Muchas gracias a todos los miembros actuales. Espero, querido oyente fiel, que tú también consideres unirte. Le ya mando unas gracias a los gemelos ninjas que están dentro también y que sin duda van a venir a hacer episodios recurrentes exclusivos solo para los miembros. Sabes que también tienes boletín y comunidad de más de 1000 miembros. Así que, sin más dilación, ahora sí, vamos a ver esta súper conversación sobre historia, sobre misterios de la historia, Göbekli Tepe, mi megalítico favorítico. Hostia, joder, perfecto. ¿Cómo lo estoy hablando? El flow me va solo y ya hace rimas de rapero o algo así. Así que sin haceros esperar más, bienvenido a este podcast multipotencial de Pau Ninja. ¿Y los dos estudiáis arqueología o qué? Sí. A ver, esto es una pequeña movida. Digamos que yo estoy acabando la carrera ya, mi hermano no, porque él estuvo antes, se hizo,
Estuvo trabajando en... Bueno, cuéntalo tú. Bueno, a ver, yo básicamente, yo cuando acabé bachillerato, pues yo me metí en animación 3D, que era un ciclo formativo, y luego también estuve haciendo teatro y cine, yo estuve actuando. Y además luego aproveché para formarme en tema de cripto, ¿sabes? Que ahí yo le doy bastante a las criptomonedas. Y en un momento dado, pues al final me acabé metiendo en arqueología porque era una cosa que me gustaba y bueno, y me molaba muchísimo. Además, el tema es que, bueno, pues tema de notas de corte, ¿no? ¿Sabes? Pues a uno Claro. no le da y como este año era la oportunidad, pues al final me acabé metiendo. Bueno, al final del día, si no os preocupara el título, siempre os podéis sustituir, ¿no? Y hacer ver que uno es el otro y tal. Esto seguramente, a lo mejor de más jóvenes o así lo hicisteis. Bueno, este año lo he hecho, o sea, me cambié una vez con él en clase, no podía ir, pues le sustituí yo. Y una chica se chivó encima, tío. Sí, sí. Hostia, joder. Pero yo qué sé, o imagínate que no se ha dado el caso, pero si mi hermano suspende una asignatura, le toca un horario malo y lo que sea, tiene que cursar el año que viene, oye, pues mira, pues si me viene bien a mí, pues me acerco yo. No Ya, sé. sí. Sobre todo es tema de que no te acusen de falsificación de identidad, más que a mí Ya. el título ya sabes que me da igual. Sí, Pero bueno, yo creo que vivís en un sitio que hay muchos chivatos, ¿eh? Entre los del sol desnudo, la chica esta y todo, la gente aquí que poco respeto tiene a... Sí, tío. a ver, Bueno, ya sabes, en el fondo, cuando crecen árboles, pues el resto, en vez de querer crecer, pues los talan, ¿sabes? Esto es talar el árbol más alto, pues yo Claro. creo que es un poco igual, ¿eh? Totalmente. Yo creo que lo podemos hilar de puta madre porque habéis mencionado precisamente que en el tema de estudiar arqueología habéis tocado algo, supongo que no de nutrición directamente, sino de alimentación así en general total. en Sí, cuanto a lo que se comía y demás. Sí, No sé si es totalmente. algo que habéis tocado recientemente o qué habéis tocado en este sentido. Entiendo que todo esto empieza, no sé si en una época de la historia específica Sí. o A ver, estáis como centrados en una época tipo yo lo el toqué en neolítico. Paleolítico. A ver, esto, claro, depende primero también qué itinerarios, qué asignaturas te cojas, luego lo que leas tú por tu cuenta, también a quien sigas, yo esto siempre lo diré. Yo, gracias a la carrera y también a mi interés personal, yo he aprendido mucho de lo que es historia de la alimentación. O sea, yo tenía Ujú. asignaturas como paleolítico o arqueología del neolítico y edad del bronce, que yo allí, claro, he estudiado bastante estos temas. Curiosamente, de estos temas aprendí más en neolítico que en paleolítico. El de paleolítico o en evolución humana lo tocaron más por encima, pero también aprendí cosas interesantes. Sin embargo, yo también, de esos conocimientos, yo también, digamos que he aprendido por otros medios, incluso por gente que no es específicamente historiadora o arqueóloga. De hecho, Ujú. esto yo te lo digo a ti personalmente, ya no solo en temas de alimentación, sino en otros temas. A mí me encantó, por ejemplo, el episodio que hiciste sobre la inflación en el Imperio Romano, porque yo ya la conocía, es que jamás escuché a alguien que lo hubiera explicado tan bien. Entonces, me encanta cuando tú, por ejemplo, mencionabas de esto de no, porque yo lo he estudiado, no sé qué. A mí eso me da igual. O sea, al fin y al cabo, hay gente que tiene conocimiento, gente que no. Y si hay alguien que es divulgador y sabe más de un tema que en teoría tiene que saber otra persona, pues yo lo voy a creer más al que está metido en el ajo. Entonces, pero sí, digamos que la carrera y un poco también mis intereses personales o los de mi hermano nos han hecho aprender bastantes cosas, sobre todo de cómo ha cambiado la alimentación y otras cosas en la historia de la humanidad que gente, otros ninjas a lo mejor no lo saben. Entonces, pues nosotros también queremos aportar nuestro granito de arena y un poco también puedes compartir este conocimiento, que no te creas que es fácil acceder a él, por cierto. Sí, totalmente. Hablando de conocimiento que no es fácil acceder, tenía muy pendiente que al final no terminé hacer un episodio específicamente sobre Göbekli Tepe, que es, yo creo que, no voy a llamarlo el tema del episodio de hoy, sino el destino final del episodio de hoy, que terminaremos hablando de él y nos estamos poniendo poquito a poco ya encaminando la Vale. dirección del episodio. Pero si queréis empezar por un poquito por el principio, porque entiendo que, claro, con esta historia de la alimentación, sabiendo que tenemos que terminar hablando de Göbekli Tepe, ya os comentaré cómo me enteré de este site, de este sitio por ahí. Pero ¿cómo empieza todo esto? Vale, empiezo yo si quieres. Sí, Vale. empieza tú. Vale. Göbekli Tepe es un yacimiento muy interesante porque se crea, digamos, justo en esta transición del Paleolítico al Neolítico. Y es bastante chocante ver cómo algo tan monumental puede ser creado en fechas tan tempranas. Entonces, yo Ujú. voy a empezar hablando de cómo es esta transición del Paleolítico al Neolítico, porque es uno de los temas que en historia en secundaria, por ejemplo,
pues a ti te dicen, hay un paleolítico, ahora hemos descubierto la agricultura, no sé qué. Entonces yo sí que quiero abordar un tema, y es que lo primero, quiero haceros la siguiente cuestión, ¿vale? Y es, ¿por qué comienza el humano a ser productor de alimentos? Es decir, pasa de una economía cazadora-recolectora a una economía en la que produce alimentos. Si lo piensas, no tiene ningún sentido, porque la economía realmente cazadora-recolectora a nivel de salud y a muchas otras era bastante mejor. De hecho, había un antropólogo muy famoso, no me acuerdo, creo que era Marshall Salins, que claro decía que es que esta gente trabajaba muy pocas horas al día. Y llega el neolítico, llega la agricultura, que realmente es horticultura, la agricultura como tal llega después, pero bueno. Y esta gente, claro, pasa de tener que trabajar poco, tener un estilo de salud envidiable, incluso para los actuales como nosotros, pasa a tener que trabajar mucho por comida que le malnutre. Entonces, pensar un momento, ¿por qué tuvo que hacer este cambio? O sea, pensarlo por un momento, porque a priori no tiene sentido. Ujú. Yo siempre digo, no tengo la respuesta, ahora os dejo que la digáis, pero siempre digo que la agricultura fue el mejor invento para la economía, pero el peor para la salud humana. Entonces, claro, no le veo el sentido así como así, ¿no? Si intentamos pensarlo, creo que el problema es intentarlo pensar como si sucediera de un día para otro. Como, ¿sabéis qué? Vamos a empezar a hacer esto. No, sino hubo seguramente una transición cada vez más pequeña, pero ¿por qué es entonces? Porque claro, me deja todo loco. Vale, mira, te cuento. De hecho, me ha encantado que has dicho que no es que es una transición, porque yo me acuerdo cuando era más pequeño, yo ya estaba interesado en historia, veía muchos documentales y me acuerdo que siempre pintaban la llegada del neolítico. Voy a recrear una escena que es que me acuerdo perfectamente, que había un cazador-recolector que se puso a mear y entonces el día siguiente volvió al mismo sitio y había visto que había crecido plantas. Y entonces, anda, hemos descubierto esto, vamos a cultivar. Vale, no fue así. Te voy a responder a esta pregunta. Y es que realmente, digamos que, bueno, el neolítico empezó en Próximo Oriente, sobre todo en esta franja del Mediterráneo Oriental, pero también hubo diferentes focos, ¿vale? Hubo en América, en China, hubo diferentes focos independientes del neolítico y otros en los que fueron, digamos, otros lugares como Europa, el neolítico llegó a posteriori. Entonces, digamos que todos estos lugares se vieron obligados a cultivar. ¿Por qué? Mira, sí que tengo aquí algunas notas. Y es que básicamente, digamos que el 16.000 a.C. es el punto álgido del último máximo glaciar. Aún era toda la gente era cazadora-recolectora, estábamos en la glaciación, la mitad de Europa aún más estaba cubierta de hielo. Y luego, después del 16.000 a.C., bueno, 14.000 a.C. hasta aproximadamente 8.000 a.C., porque las fechas en arqueología son aproximadas, ya lo sabéis. Este periodo es conocido como el tardiglaciar, es decir, un momento de oscilaciones climáticas, ¿vale? No voy a entrar ahora en detalle por qué ocurren estas oscilaciones climáticas, pero esto es un poco como la gráfica del Bitcoin, ¿vale? O sea, el Bitcoin tú sabes que hay momentos álgidos, momentos bajistas, pero la tendencia al final ha sido a la alza. Pues en esto del tardiglaciar ocurre lo mismo. Digamos que ocurren oscilaciones climáticas muy bruscas que afectan a los paisajes y a los modos de vida de la gente. Y aunque hay momentos de más frío, momentos de menos frío, momentos otra vez más fríos, digamos que la tendencia progresivamente es a llegar al clima actual. Entonces, vale, en el 8000 a.C. tenemos ya el Holoceno, es decir, momento en el que ya la temperatura y los paisajes son parecidos a los que hay ahora. Porque ya sabéis que los climas siempre se modifican, siempre hay oscilaciones, pero podríamos decir que a partir del 8000 a.C., que es cuando comienza el Holoceno, ya pues toda esta época glaciar ha finalizado. Y aquí ocurre una cosa muy curiosa. Vale, hay una cultura, esto lo tengo por aquí apuntado, que son la cultura... ¿Dime? Sí, la cultura natufiense, que son estos cazadores-recolectores que había en esta franja del Mediterráneo Oriental. ¿Cómo se llaman? Perdona. Cultura natufiense. Vale. Si no, luego te lo paso por notas si quieres y tal. Vale. Entonces, toda esta gente eran cazadores-recolectores. Pero luego, si quieres, hablo más de esto en profundidad. Quiero deciros que los cazadores-recolectores, ya mucho antes del Neolítico, hay una progresiva sedentarización, entre comillas. Es decir, el nomadismo se reduce, se vuelve más estacional progresivamente,
porque bueno, hay más población, entonces hay menos espacio para la gente, se conocen cada vez mejor el terreno y también se especializan en ciertos animales. Por ejemplo, esto ocurre en el Paleolítico Europeo, sí que está estudiado, pues que hay algunos grupos humanos que, por ejemplo, se dedican a cazar cérvidos, por ejemplo. O sea, ya como algunos carnívoros que se especializan en un animal concreto. Entonces, ¿qué ocurre en concreto con los natufienses? En estas oscilaciones climáticas que os he dicho del tardiglaciar, ellos vivían a priori en un ecosistema de estepas y estaban especializados en cazar gacelas. Entonces, ellos vivían de las gacelas y usaban otros recursos alternativos como modo de subsistencia alternativa, es decir, cuando las gacelas escaseaban o no había gacelas, etcétera, usaban otros recursos. Uno de estos recursos eran las gramíneas, los cereales. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando este recurso pasa de ser complementario a ser el principal. Tú tienes un ecosistema de estepa, pero con estas oscilaciones climáticas que he comentado en el tardiglaciar, hay momentos en los que la estepa desaparece y hay paisaje más de sotobosque, bosque mediterráneo, algo parecido a lo que podría ser incluso España. En esos paisajes las gacelas disminuyen, pero claro, aumentan las gramíneas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tú tienes como recurso complementario las gramíneas, pues utilizas más las gramíneas y reducen los cereales. O sea, reducen, perdón, las gacelas. Pero no es que tú quieras cultivar porque sí. De hecho, en este momento aún no se cultiva, pero no te queda más remedio porque si no tienes que migrar o mueres de hambre. Entonces, habría grupos que probablemente migraron, otros que se quedaron allí, empiezan a utilizar más estos cereales, pero como recurso alternativo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cada vez es más importante, porque luego vuelven oscilaciones climáticas, vuelven las gacelas, vuelven a por gacelas, pero digamos que ya se han adaptado de alguna forma a usar estos cereales. Entonces, digamos que en estas oscilaciones climáticas, en los que desaparecen gacelas, vuelven a desaparecer, vuelven, poco a poco, las gramíneas son cada vez más importantes en la dieta. Y hay un punto, que es justamente, lo tengo además por aquí, creo que era el 9600 a.C., ¿puede ser? Sí. En el 9600 a.C., es decir, ya en esta última fase del Pleistoceno, a punto del Holoceno, es cuando se considera que empieza el Neolítico. ¿Por qué? Porque ocurre algo muy interesante y es que vuelven otra vez las gacelas, vuelven otra vez este paisaje de estepa, pero se han acostumbrado tanto a usar gramíneas que dicen entre comillas, claro, no hay gramíneas, pero son ya tan básicas para nosotros que hay que imitar a la naturaleza. Y es en el momento en el que empiezan a cultivarlas. Y es en este momento cuando se considera que ya hay Neolítico. Vale, entonces viene, claro, en un periodo, ¿cuántos años crees que está sucediendo esta transición? Porque entiendo que es cuando hay los altibajos, bueno, no del Bitcoin, sino de la temperatura de la época, Vale. que la volatilidad humana, que antes que el Bitcoin ya estaba esto, por lo que veo. Supongo que fue un periodo que sería varios miles de años, o Sí. unos 1000, 2000 años, algo por el estilo, porque claro, fue... ¿Cuánto has dicho? 14.000 aproximadamente. Bueno, Sí, el rango, ¿no? El rango sí, que o sea, sí. el tardiglaciar, Ujú. esta época de oscilaciones climáticas, es del 14.000 al 8.000 a.C. aproximadamente. Ujú. Pero la cultura natufiense en concreto, de 12.000 al 9.500, te lo digo yo. Pues eso. Del 12.500, para que te hagas una idea, al 9.500 antes de Cristo. O sea, sobre todo o sea, es básicamente la más antigua que se halla. Vale. 12.500 o 9.600. Claro, eso sí que es una cosa, por tema de fechas, yo me acuerdo cuando estudiaba esto me rayaba mucho. Y es que realmente se dice que cuando comienza el Holoceno es cuando comienza el Neolítico. Realmente el Neolítico en Próximo Oriente ocurre justamente al final del Pleistoceno. Vale. Pero bueno, al final son convenciones. O sea, cuando empieza un periodo, cuando acaba otro, al final son convenciones humanas. O sea, la gente de aquella época no decía, oye, que viene el Holoceno, vamos a cultivar. O sea, nada que ver. Pero Claro. sí, digamos que hay unos miles de años, del 12.000 al 9.600, que es la cultura natufiense, 12.500 al 9.600, perdón, aprox. Pues en esta época, digamos que más o menos pudieron ser estos cambios. Desconozco si este proceso de neolitización comenzó incluso antes de la cultura natufiense, pero bueno, unos miles de años en los que estas oscilaciones climáticas que os he comentado fuerzan a la gente a cultivar. Y os he hablado Próximo Oriente, pero tenemos ejemplos similares en América, en China, etc. O sea, lo que quiero dejaros claro
La Es que el misma neolítico época. no es... ¿Mm? La misma época, en No, tanto América O como sea, China. no. Eso, mira, para que te hagas una idea. El tema es que en torno al 9000, ¿vale? Aparecen, pues eso, los primeros cultivos en Jericó. Al menos es lo que se tiene registrado. Que luego hay algún yacimiento que otro que varían las fechas. Pero más o menos lo que se tiene por consenso es que aparece en Jericó, pues, el primer foco de neolitización. Luego, para que te hagas una idea, en el Kurdistán, ¿vale? Esta zona, por si alguien no sabe lo que es, que se encuentra entre Siria, Irak, Irán y Turquía, entre el 8200 a.C. aparecen lo que son las evidencias de la domesticación de los primeros animales, que eran la cabra y la oveja. La oveja y la cabra, efectivamente. Que era, además le llaman cabra bezoar y muflón asiático, para que te hagas una idea. Eso ya sí me pongo muy técnico. Ujú. Luego, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que en el 7500 a.C., o sea, ya vamos bajando las fechas, tenemos lo que es la domesticación del mijo, que eso fue en China. O sea, que para que te hagas una idea, no es ni en todas las áreas al mismo tiempo ni en todos los lugares. Luego, además, aparece la expansión de las primeras lenguas, como tal, por así decirlo, aunque a lo mejor algunos lingüistas no están de acuerdo, pero en torno a la expansión de las primeras lenguas, también en China y en Myanmar, aparece lo que viene a ser la domesticación del arroz. Las primeras evidencias se ve como que coinciden. Seguramente yo no sé si tendría usos comerciales o no, pero en torno a lo que viene a ser Oriente-Oriente, tenemos el arroz y el mijo muchísimo más tarde. Si luego encima ya pasamos a lo que viene a ser el área hispanoamericana, las evidencias son incluso todavía bastante más tardías, en torno al 4500, ¿vale? Porque ya sabemos que aquí 500 años arriba, 500 años abajo, nos da igual, pero en torno al 4500 antes de Cristo se domestica el maíz, que eso es un cultivo autóctono de la región, en México. Y luego ya tenemos 500 años después, o sea, en el 4000 antes de Cristo, aparece, bueno, no aparecen como tal, o sea, se tienen evidencias registradas de la domesticación en el área de los Andes, pues de la alpaca y de la llama, que son los animales, pues eso, animales típicos de ese ecosistema. Y además, también en estas fechas aparece la patata, o sea, la domesticación de la patata que fue posterior. O sea, para que te hagas una idea, podríamos decir que el tema es que empezó todo en Próximo Oriente, luego tenemos diferentes evidencias también en Asia Oriental, muy posteriores, y ya luego empezaría en lo que viene a ser Latinoamérica. O sea, sobre todo yo creo que, bueno, Centroamérica, México, Norteamérica y luego posteriormente en Sudamérica. Ujú. Entonces, entre todos estos sitios que hay unas distancias enormes, Bastantes. sucede como no a la vez, pero en un rango de años, ¿no? De alguna manera. Es que Sí, como si de algún modo todas estas culturas se vieran obligadas o llegaran a la misma conclusión de que tienen que hacer algo así, ¿verdad? efectivamente. Claro, Ujú. de hecho es lo que quiero remarcar. O sea, si hay una idea que me gustaría que os quedarais en este episodio es esa. O sea, nadie elige de un día para otro cultivar. Porque además sería una elección fatal porque bueno, en muchos niveles es peor una economía cazadora-recolectora. Pero al final te ves forzado a ello. O sea, esto en antropología, por ejemplo, o en arqueología, historia, todas estas disciplinas, se ve bastante bien que es muy complicado que las personas cambien su estilo de vida. O sea, si lo vemos hasta ahora mismo, incluso. O sea, la Ujú. gente, por ejemplo, que quiere hacer deporte, lo primero que dicen es cambiar de entorno. Entonces, tu forma de ser, tu economía, todas estas cosas, se cambian progresivamente a lo largo de las generaciones y muchas veces te ves forzado a ello. O sea, ten en cuenta que, por ejemplo, volviendo al tema del Próximo Oriente, al final o migras a zonas donde hay gacelas o te adaptas a usar cada vez más las gramíneas. O sea, lo único que sí que es cierto, y luego si lo podemos comentar por el tema de la expansión del Neolítico y cómo llegó a Europa, la economía productora, es como lo vais a encontrar en la bibliografía, economía productora de producir alimentos, sí que tiene dos ventajas respecto a la economía cazadora-recolectora. La primera es que permite sostener a más población con menos. Es verdad que
quizás alimentos que te malnutren, porque en el Neolítico, y también está bastante bien evidenciado, empiezan muchas enfermedades modernas, pero al final puedes sostener a más población. Y esto se observa que al final la gente, digamos, o sea, las sociedades productoras fueron expandiéndose por el globo terráqueo y absorbían o eliminaban a otras sociedades que no eran, digamos, productoras. Y esto, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy reciente en la conquista de Norteamérica. Los colonos europeos, cuando llegaron, es que literalmente acabaron masacrando a los indios, pero no solo por su ventaja tecnológica, sino también porque su economía productiva digamos que les permitía ser más gente. Entonces, eso es una de las ventajas que te permite la economía productora. Y la segunda es que es el germen de la civilización. O sea, este episodio no se grabaría si nuestros antepasados hace miles y miles de años no hubieran empezado a cultivar. Y pues eso sí que es importante tener esto en cuenta. Pero sobre todo por el tema de que la agricultura no es que poco a poco todas las sociedades fueran dándose cuenta de que era más cómodo cultivar, sino que muchas veces la inventaron unos pocos, por así decirlo, y luego la fueron importando. O sea, y esto de hecho es, bueno, hay modelos, ¿no? Me parece que Sí. eso ya... Ahora, luego si quieres, comentamos este tema. Sí, me interesa mucho el tema de, claro, sucede por necesidad, por estos cambios bruscos no vistos hasta entonces. ¿Sabéis si hay registrado? O sea, sí que tenemos registrado, y esto cuando alguien habla del cambio climático y que dice, sí, porque en los últimos 150 años la temperatura ha ido así. Digo, sí, pero si tiras medio millón de años atrás, la temperatura hace así. Entonces, lo que me interesa, o sea, mi pregunta va dirigida a si hay más registros de que haya una época igual a esta donde hay cambios tan bruscos de temperatura. Es decir, porque claro, si lo ha habido, entonces también hubiera habido la necesidad, ¿no?, de volvernos agricultores. Es decir, ¿es porque es la única época de la historia que hay registrada de esto? A ver, realmente esto, bueno, es meternos ya en paleoclimas. Nosotros se supone que estamos viviendo una época interglaciar, es decir, me parece que fue, no sé si fue, no, el Pleistoceno, bueno, hay unas épocas geológicas, que es cuando los mamíferos evolucionan, y no me acuerdo ahora mismo en cuál, pero en una de ellas, digamos que le ocurre algo a la Tierra, no sé muy bien, pero tiene que ver con las órbitas, la distribución de los continentes, la inclinación del eje. Ocurre que entramos en un momento de glaciaciones, es decir, se suceden muchos miles de años de época glacial con unas épocas de interglaciares. Y se supone que nosotros vivimos en un periodo interglacial ahora mismo y que dentro de unos miles de años tendría que volver una glaciación. Entonces, es lo que se supone que vivimos ahora. Entonces, claro, actualmente estamos en un interglaciar. El interglaciar anterior que hubo a el Homo sapiens aún no existía. Entonces, bueno, yo no sé si un Homo erectus se pondría a cultivar algún momento, pero si lo hizo, no nos ha quedado registro. Sí que es cierto que las glaciaciones no necesariamente, digamos, son como una línea así, sino que también tienen oscilaciones entre ellas. Pero cuando hubo esos momentos bruscos cambios bruscos de temperatura, que había épocas más cálidas, épocas más frías, ya de forma notable, digamos que es en esta época del tardiglaciar. Aún así, hubo oscilaciones climáticas en interglaciares anteriores y durante las épocas glaciares. Entonces, que a lo mejor hubo algunas... Yo esto me lo pregunto alguna vez, escuchando tus episodios de civilizaciones perdidas y tal, que el Neolítico podría haber ocurrido, me lo voy a inventar, no en Próximo Oriente, sino que primero, me lo voy a inventar, en Australia hubo en el 12.300 a.C. o en el 15.000 algunos que empezaron a cultivar o una incipiente agricultura. Pues por poder yo creo que podría haber pasado, pero al menos no nos ha quedado registrado. Y si ha quedado registrado, pues a lo mejor no hay mucho interés en que se sepa, no lo sé. Si nos ponemos conspiranoicos, entonces ya esto será un episodio interesante, pero el gremio arqueológico es reacio a los cambios, eso ya te lo aseguro. Sí. A ver, hay una serie en Netflix que no sé si cómo se llamaba esta serie de... Es la de Graham Hancock. Es que, de hecho, y aquí ya lo puedo mencionar, que os he comentado al principio, Göbekli Tepe es
el yacimiento que me enteré que existía gracias a Graham Hancock. Yo me he leído sus libros, he escuchado sus entrevistas de 3 horas cada una y es un tío, un divulgador inglés que me deja flipado, básicamente tanto por su conocimiento de los psicodélicos como de la historia, arqueología y lo enlaza todo además, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un enlace muy peligroso en cuanto a sonar conspiranoico, pero claro, lo que yo vi que él mencionaba para mí tenía todo el interés del mundo. Os digo, lo que es su teoría de Göbekli Tepe es que vendría a ser, ahora vosotros comentamos Sí. todo el tema, como un yacimiento que marca como un traspaso de información, como de antiguas generaciones de antes de esa glaciación o el desastre cataclísmico que él dijo que hubo un meteorito, posiblemente, potencialmente, no solo uno que cae y ya está, sino que hay los meteoritos satélites, que la mayoría de estos satélites caerían en América y el más grande caería en el norte del planeta. Y entonces que esto haría subir el nivel del mar. Si habéis escuchado el episodio de la Atlántida, pues coincide con las fechas que dijo Platón y todo el rollo. Claro, son muchas coincidencias que sí, podrían ser coincidencias o podría ser que no, pero yo creo que más lo que me gusta de la historia es lo enigmático que es la historia. Es decir, el hecho de que estemos aquí hablando de esto y que no podamos estar al 100% seguros de si hay los registros, pero ¿y si es lo que comentabas tú, Álvaro? ¿Y si en Australia hubo unos pavos que dijeron, pues nosotros cultivamos antes que nadie, ¿no? Entonces hay como el hecho de quizás no poderlo saber jamás, si no hay la tecnología para volver atrás en el tiempo o algo por el estilo. Y es una de las cosas que me parecen y brutal. Y claro, con los cambios estos climáticos que comentáis, me acuerdo de Graham Hancock comentarlo en una entrevista que él dijo que hubo unos cambios tan brutales de temperatura potencialmente porque hubo un agente externo que hizo que empezaran estos cambios brutales de temperatura. Es decir, él decía que posiblemente hubieran sido un meteorito con los satélites por ahí, que esto hubiera creado una capa no de humo, sino no sé ahora, como un cambio de temperatura brutal, cambios en el nivel del mar, y que es por esto que los grandes mamíferos de América desaparecieron. Dicen, es imposible que los humanos los cazaran todos, porque eran aún cazadores-recolectores pequeños, con lo que habéis comentado, ¿no? Que es a partir de la agricultura que nos volvemos grandes, y dijo, esto es solo una... La teoría vendría a ser esto, que, bueno, desaparecieron precisamente por estos cambios de temperatura que están bien documentados, pero la hipótesis es por qué sucedió este cambio de temperatura, ¿no? Y bueno, eso se puede dar lugar a especulación pura y dura al fin y al cabo, y por eso me encanta que vengáis y me expliquéis sobre esto que no sé, bueno, cómo sucede todo este cambio de pasar de ser nómadas a sedentarios, y comentáis que es más por un tema de comodidad, ¿no? Porque si hay no voy a llamarlo una tribu, una sociedad, coño, si te tienes que mover cientos y cientos de kilómetros sin coche porque han cambiado las temperaturas, pues prefieres quedarte aquí. Estos cambios de la nutrición, tener malnutrición, no lo ves al día de mañana. O sea, esto se va Claro, acumulando y no te das cuenta, efectivamente. y a lo mejor ni siquiera puedes asociarlo a, hostia, claro, son los granos Sí, que hemos estado comiendo los últimos meses, ¿no? Así es como lo voy viendo totalmente de yo. acuerdo. Ujú. No sé Ah, si hay sí. el tema de la domesticación de animales también pilla un rol, es decir, ¿sucede todo esto junto o lo encuentran que, hostia, pues ahora vamos a también a domesticar un cerdito o algo por el estilo? A ver, hay controversia porque, y esto también lo quiero dejar claro, que el neolítico, aunque empezamos a cultivar, el neolítico también es un fenómeno progresivo, es decir, luego a lo largo del neolítico también van Ujú. dependiendo cada vez más de la agricultura, que realmente es horticultura, ¿vale? O sea, la agricultura como tal, al menos en Europa, empieza en la época de la edad del cobre, en el calcolítico, con la introducción del arado. Hasta entonces se usaba palo cavador, se usaba azada, pero era más bien horticultura. En Próximo Oriente sé que empieza antes el arado. De hecho, creo que lo descubren allí antes que en Europa. Sí, lo que hay polémicas si luego lo importan a Europa o en Europa surge de forma independiente. Pero bueno. Entonces, con el tema de la domesticación de animales, sí que hay más controversia en cuanto a cómo surgió. Por ejemplo, yo escuché una vez que los perros, que al principio eran lobos, pues se acercarían a lo mejor a las sociedades cazadoras recolectoras porque dejaban desperdicios.
Y entonces ellos aprovechaban como carroñeros y entonces debieron de estar habituados cada vez más a los animales y hubo un punto en el que acabaron, digamos, pues acostumbrándose a la presencia de humanos. Y los humanos a la presencia de estos animales, que acabaron siendo los perros. Pero vamos, con estos temas sí que es más complicado saberlo. Lo que sí que te digo es que no es... O sea, la domesticación de animales surge más o menos en el mismo periodo que cuando se empieza a cultivar, pero hay diferencias incluso de miles de años, que lo estábamos comentando antes. Entonces, claro, no es hoy cultivo y además mañana se lo doy a un cerdito y ya tengo cerdos y cereales, sino que se domestican animales. Además, a lo mejor en una zona se domestica un animal, en otra se domestica otra, y a lo mejor hasta que en ambas zonas están ambos animales ya presentes domesticados, pasan unos cientos de años o incluso miles. O sea, tenemos que pensar que este proceso de hacernos sedentarios y tener la economía, que al fin y al cabo es la economía que tenemos hoy, porque seguimos siendo economía productora, pura y dura, digamos que surgen diferentes focos. Es decir, en un foco surge la agricultura con los cereales y tal, y a lo mejor otro foco que ya es neolítico, domestican a este animal concreto. Por en otro, domestican a este otro, y poco a poco se va combinando, porque las sociedades al fin y al cabo interactúan entre ellas, migran, se mezclan. Y de hecho eso, cualquiera que le interese este tema va a ver que hay ciertos, primero, yo me he quedado flipado con la cantidad de animales que se han domesticado. Me parece que hasta los egipcios domesticaron no sé si era al guepardo o algo que tenían de mascota. Joder. O sea, un felino de estos que yo lo veo y salgo corriendo. Pues me parece que hasta eso fue domesticado, te quiero decir. Pero te quiero decir que los camellos, por ejemplo, la domesticación es bastante posterior. O sea, que no es que en el Neolítico todos los animales se domestican de un golpe y ya, sino que son procesos posteriores que a lo largo de miles de años de interacción entre humanos hemos acabado a lo que somos hoy. De hecho, bueno, esto creo que ya lo sabéis todos, pero el caballo en América no existía hasta la llegada de los españoles, por ejemplo. Pero es que había sociedades, y esto pasa en Europa. En Europa, para os una idea, la mayoría de cereales y de animales domesticados han sido importados de Próximo Oriente. O sea, en Europa no podía surgir el Neolítico porque apenas existían especies animales y vegetales que pudieran ser domesticadas. Entonces, es que es un cóctel de fechas y de tal. Claro. Entonces, ¿cómo definimos el neolítico? ¿Lo asociamos directamente a agricultura? ¿Neolítico igual a agricultura? No necesariamente. Yo sí que meto también ganadería, porque las sociedades, o sea, no hay ninguna sociedad, al menos que yo sepa, 100% agrícola, sino que la ganadería está presente, en algunas más, en otras menos. Pero lo que sí que tenemos presente, por ejemplo, es que hay sociedades 100% pastores. 100% pastoriles, pero por ejemplo, yo ahora mismo no conozco ninguna que viva exclusivamente de cereales y de vegetales, ninguna. Pero sí que, por ejemplo, digamos que la agricultura a lo largo del Neolítico fue cobrando cada vez más peso, pero es que la ganadería, o sea, la ganadería también estaba ahí. Ahora mismo, yo creo que salvo la domesticación de los perros y lo de los caballos surgió de forma diferente, sociedades que acabaron siendo ganaderas, pero quitando perros y caballos, la domesticación de animales fue en fechas algo posteriores a la domesticación de cereales. Pero es que, insisto, incluso hay cereales que se domestican antes o se usan mucho antes, bueno, se usan mucho más que otros. O sea, por ejemplo, la avena o el centeno es más, sobre todo el centeno es más típico del norte de Europa y el trigo era más típico del sur. Pero sí, digamos que los animales se domestican un poco después que los primeros cereales. Quitando perro y el caballo, que eso va por otro lado. Vale, vale. Sí, parece, no sé si estos cereales que se usan más al norte y después los otros en el sur es un tema pasajero de moda porque se podrían cultivar ambos tanto en el sur, ¿no? como en el norte, entiendo. Porque Bueno, sí que... ¿sí? Sí, perdona. No, sí, tranquilo. No, iba a decir que esto, sabemos que en Escocia se ha usado avena más no poder. He hecho algún episodio de por qué la leche de avena es mala y comentaba que, bueno, sí, la puedes beber mejor si haces como hacían los escoceses, de que eliminaban el 98% de los antinutrientes dejándola en remojo no sé cuántas semanas o algo así, ¿no? Y hay como mucha cultura de la avena. Y aquí, bueno, el trigo lo hemos visto en absolutamente todo. Cualquier cosa lleva alguna traza de trigo de alguna cosita o algo por el estilo, porque claro, también se aprovecha todo lo que pueden. No sé si creéis que es una moda pasajera el tipo de cereal según la zona geográfica o no sé. Bueno, es que el tema de las modas, precisamente la arqueología se basa en parte en estudiar las modas.
O sea, Vale. ¿por qué la cerámica se hace así y ahora de otra forma? ¿No? De hecho, es un ejemplo que siempre se pone. Probablemente si yo ahora mismo voy a tu casa a Tallinn, que por cierto, si paso otra vez por el norte, yo he estado viviendo por ahí, o sea, si paso por ahí te echaré una visita. Claro. Pues probablemente tu vajilla sea blanca. Los platos en los que comes es blanco. Si el día de mañana detectamos, los arqueólogos del futuro detectan que la vajilla ahora es mayoritariamente roja, eso incluye, probablemente es que ha habido un cambio cultural, una mentalidad, porque al fin y al cabo, o sea, ¿por qué te vas a poner ahora, venga, vamos a cambiar de blanco a rojo? Que además lo vas a hacer tú y casi todo el mundo. Bueno, pues la arqueología se basa también en estudiar modas. El tema de los cereales, al menos en un primer momento, era un poco lo que mejor crecía en cada lugar. O sea, por ejemplo, tengo entendido que hasta que el ganado y ciertas especies agrícolas, digamos, se adaptaron a los climas cada vez más fríos de Europa a medida que iban avanzando al norte, pasó tiempo, pasaron cientos, incluso miles de años. O sea, la agricultura, por ejemplo, en Escandinavia es muchísimo más tardía que en Grecia, por poner un ejemplo. Y entonces, claro, también esa especialización acaba creando nuevas variedades. O sea, las variedades de agrícolas y ganaderas, o sea, nos metemos, yo qué sé, ya solo en el tema de las vacas. ¿Cuántas razas de vacas existen? Pues un montón. Entonces, pues, un poco, probablemente hubo también algo de modas. O sea, por ejemplo, me parece que en Europa, en el norte, el trigo pues, se consumía menos en la Edad Media, pero era asociado a las élites. Pues las élites, ¿por qué querrían trigo y no centeno? Pues no lo sé, a lo mejor les gustaba más el sabor o por diferenciarse socialmente, pero probablemente hubo un tema de modas, pero sobre todo yo fundamentalmente lo ligaría, yo creo, a lo que se adapta mejor. O sea, ahora mismo tenemos menú de todo tipo, pero en aquella época básicamente se sobrevivía con lo que se podía y con lo más fácil. Claro, supongo que si ya tu vecino tiene centeno, es mucho más fácil que obtengas semillas de centeno que no el hecho de voy a importármelas de Europa o digo, voy a importármelas de ahí, del sur o donde sea un poquito de trigo o lo que sea, sino que dices, coño, véndemelo tú aquí al lado que si no tengo que pillar el carro y caballo y hacer unos cuantos meses de travesía, ¿no? Tal Tiene cual. sentido que fuera así. Entonces en el Neolítico lo asociamos a también esta domesticación de los animales, pero entiendo que también hay un cambio. Claro, si cambia la economía, incluso cambia la dieta, cambian todas estas cosas, también se crean otros cambios culturales como creaciones de distintos tipos, ¿no? Y de hecho, como empecemos, si quieres podemos hacer un segundo episodio o también hablar más de otras cosas que os molen a la comunidad, pero es que, o sea, los cambios de cosmovisión son brutales. O sea, una de las cosas que más me flipan es analizar cómo la cosmovisión ha cambiado a lo largo del tiempo. Quien no sepa qué es cosmovisión es básicamente tu forma de entender, de pensar y de ver el mundo. Básicamente eso es la cosmovisión. Eso incluye ideología, religión, relaciones de parentesco, relaciones sociales. O sea, la cosmovisión es todo este conjunto. Pues uno estudia, empiezas a leer antropólogos y etnógrafos que han estudiado cazadores recolectores y es que no tiene nada que ver con la actual. Por ejemplo, te voy a dar un apunte. Digamos que cuando empieza el Neolítico, cuando incluís la ganadería, a los animales los empiezas a ver como un ser inferior. Es decir, hasta entonces, digamos, y esto se ve en algunas, por ejemplo, en algunas cosmovisiones de cazadores recolectores nativos de América, de Norteamérica, ahora mismo me estoy acordando yo. En Teviec me parece que era en Canadá, que había tumbas de perro. Por ejemplo, o Vale. sea, la gente, o sea, personificaba incluso a los animales. O sea, por ejemplo, esto es un problema porque, claro, la arqueología solo ve restos materiales, no quedan restos hablados ni restos escritos hasta que no empieza la escritura. Pero, por ejemplo, los pocos cazadores recolectores que quedaban en el siglo XIX, XX y actuales, la mayoría, para empezar, son pocos y la mayoría, si no todos, están influidos ya por otras sociedades. Pero, por ejemplo, se veía cómo ellos tendían a personificar a los animales, es decir, los animales tenían sus propios deseos, tenían también sus propias, o sea, que estaban como a la altura del humano. O sea, no eran seres inferiores. De hecho, o sea, eso es en el momento en el que tú ya controlas la reproducción y la alimentación de un animal, o sea, que básicamente el animal depende de ti, es cuando ocurre este constructo mental de yo soy un ser superior. Pero hasta entonces no. Y de hecho, incluso, o sea, los cazadores recolectores, o sea, por ejemplo, en Sudamérica, y creo que a los Aguay y algunos otros, o sea, ellos hasta hablan a los ríos de las montañas. Es decir, todos, o sea, todos, tanto los elementos, digamos, del paisaje como los animales, son seres que están a tu altura. Y bueno, e
e incluso a lo mejor pueden tener un nivel superior. O sea, yo me acuerdo que una profesora mía que estuvo estudiando a cazadores recolectores, a los Aguá y no sé si a los Yanomami, o eso creo que no. Pero bueno, pues ella nos contó que había una madre que tenía un hijo que era discapacitado. No me acuerdo qué le ocurría, pero bueno, tenía alguna discapacidad. Y entonces esta madre contaba que es que el río le había robado el alma a su hijo, porque una vez le fue a bañar a su bebé y no le pidió permiso al río para bañarlo. Entonces, entonces claro, estas cosas, yo flipo, yo cuando empecé a aprender de estas cosas es que aluciné. Y eso es un problema también en la arqueología y en la historia, porque tendemos a proyectar nuestra mentalidad al pasado y tendemos a pensar incluso que las sociedades humanas han querido buscar el progreso cuando no ha sido así. De hecho, la idea de progreso, o sea, realmente el progreso es el cambio a mejor. Y la idea de que el cambio incluya algo mejor en tu vida empezó a partir del siglo XVIII-XIX con la Revolución Industrial. Hasta entonces las sociedades humanas no tenían como tal la idea de progresar, como la entendemos actualmente. Claro, porque Pero entiendo bueno, que según la teoría de Darwin, no es el que lo hace mejor, sino el que mejor se adapta, ¿no? Entonces, claro, entiendo que nos hemos estado adaptando de una manera natural, totalmente orgánica, y ahora nuestra manera de avanzar es lo que comentáis, ¿no? Progresar en el sentido de lo que se considere que es mejor. Que a veces, como diría Rajoy, a veces lo mejor es peor y lo peor es mejor o algo así. Que al final no lo entiende nadie. Ahora te entiendo, Rajoy, joder. Pero sí, tiene todo el sentido del mundo. Entiendo que aquí es cuando también se empiezan en el neolítico, si esta economía es cada vez más fuerte, si hay más personas, la gente puede tener un poquito más de tiempo. Supongo después más tarde, ¿no? Entiendo que algunos grupos empiezan a tener los excedentes porque, claro, al principio Efectivamente. todos trabajamos 4 horas cazando, de pronto todos trabajamos 16 horas cultivando, pero de pronto pasa el tiempo y algunos que han sido más listillos que nadie pues, han podido empezar a acumular cada vez más y estos volverán a tener más tiempo para ellos, ¿no? Y aquí supongo que ya se empieza a pensar un poquito en cosas más. No sé si el arte viene mucho más tarde o si el hecho de crear cosas tipo cerámica viene por el hecho de una necesidad de querer estar más cómodos y no comer del suelo o algo así. A ver, la cerámica en principio se creaba para almacenar alimentos Ujú. y un poco pues usos de vajilla y usos domésticos. Luego, el tema es que precisamente los primeros que acumularon excedentes eran pues los que al final acababan mandando. De hecho, tú has hecho mucho énfasis en que la agricultura pues afectaba a nuestra salud para mal y Álvaro ha dicho que no solo eso, sino que nos quitó mucho tiempo. Pero yo añado más, las primeras guerras empezarían por el terreno porque llegaba un punto en el que el territorio cobraba importancia porque ya era mi forma de vida, era mi modo de subsistencia. Ujú. No sé si me entendéis. Vale, sí. sí, 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 tiene Y de sentido. hecho, a dar un aporte más, antes que hablábamos de las ventajas de las sociedades productoras, la economía productora te permite almacenar alimentos. O sea, realmente sí que hay restos arqueológicos. O sea, luego si no te paso el estudio, porque lo tengo pendiente de ver, pero sí que hay evidencias de que ha habido sociedades cazadoras recolectoras que han almacenado alimentos, pero vamos, es algo puntual, o sea, no es tampoco la norma, o sea, pero con la economía productora tienes excedente y eso sí que es una ventaja. Y también es un problema, porque la jerarquización social, yo, a ver, esto yo es opinión mía, yo creo firmemente que el humano por pura biología ya es un animal jerárquico de por sí. Pero la jerarquización social se desarrolla bastante a partir de la agricultura y ganadería. Quizás ya en el Mesolítico, en estos periodos de sedentarización, porque ya comentaba antes que los cazadores recolectores progresivamente fueron reduciendo su movilidad, porque se adaptaban cada vez más a su territorio, ya probablemente en estos momentos la violencia empezó a ser cada vez mayor y la jerarquización más, pero ya en la época en la que tú ya tienes agricultura y ganadería, vamos. O sea, claro, tú piensas que una sociedad, y esto se observa también, las sociedades sedentarias son más agresivas que las nómadas, lo que un nómada se puede pirar cuando quiera. Ujú. Pero si tú eres sedentario, has estado invirtiendo un montón de tiempo en crear tu poblado, en poner semillas para que crezcan, en tus vacas, vamos, o sea, pues a defender el territorio a muerte. Y de hecho, o sea, las guerras entre etnias, vamos a decir, prehistóricas, o sea, sociedades que no
que no son como las nuestras, sino que viven en un estilo de vida prehistórico, por así decirlo, para que nos entendamos, esas guerras son brutales y acaban a veces con la masacre de la tribu rival. Y esto a nivel arqueológico, en el Mesolítico y sobre todo ya a partir del Neolítico, la evidencia digamos, de matanzas y de tumbas con personas que han muerto violentamente se dispara. También hay un sesgo, y es que primero el Paleolítico, al ser una época anterior, es más complicado encontrar restos, y segundo, porque los cazadores recolectores estudiados etnográficamente, la muerte la tienen, o sea, los enterramientos como que no. O sea, por ejemplo, hay algunas tribus que se comen al difunto, otros, me lo contaba también esta profesora, que se murió una vez, un individuo se murió en circunstancias además sospechosas, y por ejemplo, a lo mejor cogen su cadáver y lo tiran al río o lo depositan en un lugar y no lo vuelven a visitar ese lugar jamás. O sea, digamos que la visibilización de la muerte también es un constructo mental que empieza también cuando estas sociedades se vuelven sedentarias. Pero bueno, ya meternos en temas que a mí me molan, pero que quiero decir también este sesgo. O sea, es cierto que en el Neolítico encontramos ya muchas más evidencias de violencia humana en restos óseos, pero también es cierto que los cazadores recolectores a priori podemos decir que no realizan tantos enterramientos. De hecho, es algo bastante minoritario, pero bueno. Sí, a lo mejor puede que me hacéis pensar que seguramente tendrá algo que ver con lo que comentabais de este contacto con la naturaleza, de la mujer del río le sacó el alma al hijo o algo por el estilo, porque claro, como lo estoy pensando yo, es que si te crees todo uno de la naturaleza, tiene sentido que pienses que la muerte no es algo tan que va a dejar de ser este superhumano que es ahora, como nos pasa ahora, ¿no? Que hay una separación de vida y muerte y tiene sentido que si estás más en contacto con la naturaleza, con todo lo que es uno, ¿no? Para decirlo así, el universo, para llamarlo de algún modo, la naturaleza, pues la muerte es como parece más fácil de aceptar o de que forme parte de la vida, para llamarlo así, ¿no? Entonces, claro, vivimos en una realidad en la sociedad moderna que yo, o sea, no en ningún momento me intercambiaría para vivir en la prehistoria. O sea, estoy en un lugar ideal y, como vosotros decís, podemos tener esta conversación gracias a la sociedad actual. Lo que pasa es que, claro, como tenemos esta burbuja de realidad, que las cosas son de cierta manera, no tenemos esa percepción que ahora mismo en el bosque de aquí al lado un oso se está comiendo a un ciervo y lo está despedazando y le está sacando... O sea, que la naturaleza la miras y dices, joder, qué violenta que es, qué sangre hay por ahí, la muerte está sucediendo constantemente y sin embargo, claro, vivimos en esta realidad que tenemos la percepción que vamos a morir en cualquier momento. O sea, que no vamos a morir nunca, al contrario. Entonces... tiene sentido lo que comentáis, que los cazadores recolectores, al menos utilizando mi sentido común, que a lo mejor no está en total sintonía precisamente porque vivo en sociedad moderna, pero que no harían algo tan grande de la muerte, de hostia, pues bueno, vemos muerte todos los días. Cazando, vemos muerte con las enfermedades o con los cortes que te metes en el brazo que no te puedes curar porque no tienes tiritas o lo que sea. Estamos viendo muertes constantemente. Al menos así es como la percepción que pueda tener yo. Sí, pero, o sea, para mí las sociedades productoras siguen estando en contacto con la naturaleza. O sea, el tema de la muerte, o sea, yo creo que el tema de que la muerte no existe es algo más nuestro, en el sentido de que tenemos una vida llena de comodidades. Y bueno, nos podríamos meter también en temas de religión. Para mí, mi opinión es que la gente deja de ser menos religiosa no por los avances tecnológicos y científicos, sino por los avances en comodidad. Porque es mucho más fácil tener una religiosidad en tu vida muy presente cuando tú, por ejemplo, pues a lo mejor te enfrentas a un desahucio o tienes carencias alimenticias. Sin embargo, pues por ejemplo, en parte de los países nórdicos, yo que he estado viviendo en Finlandia, pues son muy laicos. Pero claro, tienen un nivel de vida... Si tuvieran sol, ya sería, vamos. Ya, pero todo el mundo estaría ahí, entonces. Entonces, vamos, ya te lo digo. Sí. Pero entonces, claro, volviendo al tema que me comentabas, la ocultación de la muerte, según tengo entendido, o sea, en cazadores recolectores viene más al tema de que para ellos, bueno, las sociedades prehistóricas y hasta prácticamente hasta el siglo XIX, la gente quiere vivir constantemente como sigue viviendo. Es decir, para ellos no hay un concepto de tiempo lineal de progreso en el que hay edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, sino que, y esto
quiero meternos también de nuevo en temas de cosmovisión, pero la mentalidad siempre ha sido cíclica. Por ejemplo, el día y la noche, o si eres alguien más estacional, pues a lo mejor es el invierno y el verano. Pero digamos que la gente siempre ha tenido una mentalidad muy cíclica, de que el paso del tiempo, o sea, a veces estos ciclos eran bastante cortos, ¿eh? Y esto, pues bueno, es un tema que me apasiona, pero empezamos a hablar de esto y nos explota la cabeza. Pero Ya, para porque decir... sí, no, que digo, claro, tenemos que llegar a Göbekli Tepe gracias al Neolítico o algo así. Hay como una relación así. ¿Es Göbekli Tepe neolítico? ¿No lo es? Lo ¿Cómo es. se llega ahí? A ver, Göbekli Tepe como tal, es que primero habría que pararse en cómo se ha clasificado el Neolítico. ¿Vale? O sea, el Neolítico en Oriente Medio se mide por precerámico y cerámico. Eso fue, bueno, Margaret Kenyon que haciendo sus investigaciones. De hecho, tienes el Neolítico precerámico A y B, y luego tienes lo que es ya el Neolítico cerámico. Y esto, a ver, te consulto la chuletilla, pero para que te hagas una idea. El precerámico engloba entre el 9500 y el 7000 antes de Cristo, y luego desde el 7000 hasta el 6000 engloba el neolítico cerámico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que es Göbekli Tepe, en principio, estaría clasificado dentro del neolítico precerámico, de hecho sería incluso un poco anterior, que para que te das una idea, la fecha de Göbekli Tepe hay diferentes dataciones, cada uno tiene su opinión, pero vamos a ponerlo en torno al 9600 antes de Cristo. Hay gente que incluso lo engloba ya en el 8500, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que para empezar, Göbekli Tepe, y en esto yo sí que puedo estar de acuerdo con este chico, que no me acuerdo de su nombre, con este señor, que, a ver, presenta bastante, rompe mucho los esquemas. ¿Por qué? Porque lo primero es que, para empezar, Göbekli Tepe, bueno, esto, para empezar, Tepe, ¿vale? Significa montículo en persa. La mayoría de yacimientos neolíticos empiezan siempre por Tel, por Tepe, por Uyuk, y esto hace referencia a la palabra montículo en diferentes idiomas. Uyuk es en turco, Tepe es en persa, Tel, en función de si se escribe con una L, puede ser en árabe, o si se escribe con dos L's, puede ser en israelí. En hebreo, perdón. Lo he dicho al revés, de hecho. O sea, es con una L es en árabe y con dos L's es en hebreo. Entonces, para empezar, partemos de la base de que nosotros lo hemos identificado como un montículo. Pero es que además, la mayoría de yacimientos que se tienen, pues eso, son o fosas funerarias o aldeas. Pero lo que se piensa es que Göbekli Tepe pudo ser un centro ritual, un centro incluso de peregrinaje, como lo que puede ser hoy Jerusalén o la Meca. ¿Por qué? Porque no hay evidencias de vida doméstica alrededor. Entonces, lo que se cree es que tenía un cierto significado simbólico porque los cazadores-recolectores, porque de hecho esto fue construido por cazadores-recolectores, básicamente porque aún el Neolítico no estaba prácticamente instaurado en ningún lado, los cazadores-recolectores le habrían dado importancia a ese santuario por el simple hecho de que si no hay evidencias de vida alrededor del yacimiento, es que se tuvieron que desplazar para construirlo en ese lugar y no en otro. De todas formas, también yo quiero añadir una cosa, y es que, claro, fue construido por cazadores-recolectores, por sociedades productoras. Ahí está el problema de la datación, y de hecho, si os fijáis, Graham Hancock muchas veces pone como más tempranas muchas de las fechas que se aceptan en arqueología. Porque claro, imagínate que si yo te digo, pues no, yo creo que Göbekli Tepe es el 7000 a.C. Claro, eso ya es claramente neolítico. Imagínate que yo te digo, es el 10.000. Pues claro, eso es casi seguro, bueno, seguro cazador-recolector. Entonces, claro, es que está justo en el 9600. Y os he dicho antes que en el 9600 es cuando empieza el neolítico. Entonces, claro, está ahí en esta época de, a ver, es cazador-recolector, es neolítico. Entonces, pero es que luego encima las dataciones en la arqueología pues están en constante revisión. Entonces, pero sí, claro, es muy chocante, ¿no? Pero mira, yo quiero, ya que hemos hablado de que es posible que fuera, digamos, construido por cazadores-recolectores, dadas las dataciones y tal. Mi opinión es que sí. Yo al menos Claro. yo me posiciono en que fue construido por cazadores-recolectores, entonces no podríamos asociarlo realmente al neolítico. Entonces, es posible, es muy chocante para el paradigma actual, pero bueno, al fin y al cabo uno tiene que estar, digamos, crear sus teorías en base a la evidencia, no crear tus teorías y luego que las evidencias se adapten a tus teorías.
que eso Ujú. también pasa bastante. Sí. Pero, claro, por ejemplo, había a ver si luego te lo paso, si no, había alguien que postuló la hipótesis, que yo no la comparto, pero me pareció bastante curiosa, de que las primeras ciudades se crearan no por la agricultura, sino por el comercio entre cazadores-recolectores y que cada vez habiendo una base permanente de gente que a través del comercio pudiera vivir allí y garantizarse sus recursos. O sea, una movida muy loca, tío, pero que yo que no la comparto, pero me pareció bastante curiosa, tío. A ver si la Ujú. encuentro y os la paso ahí Sí. por el canal de Filohistoria. No la compartes porque crees que no hay suficiente evidencia y que simplemente es una hipótesis que suene bien, porque a lo mejor la persona o quien fuera que dijera esta hipótesis, a lo mejor ve Göbekli Tepe como una de estas bases. Por eso son cazadores-recolectores y dijo, ah, no, esta es una de las bases o algo así, ¿no? Me parece muy interesante, nunca la había escuchado. Luego a ver si te la paso. No, yo no la comparto porque me parece que es el nivel de comercio al que hay que llegar parece más un nivel de comercio actual que un nivel de Ujú. comercio que probablemente tuvieran cazadores-recolectores de aquella época. Tiene todo el sentido Eh, del mundo, porque claro, si eres cazador-recolector, claro, como, o sea, la carne se te hace mierda, o sea, y no estás sí. compartiendo cereales, solo puedes comerciar con carne que depende de la temperatura, en 1 o 2 días ya no la puedes comer, ¿no? O A sea, ver, de A ver, hecho, hay comercio. De todas formas, hay comercio, o sea, se sabe que hay comercio en cazadores-recolectores, ujú. pero es Serán de que sociedades que no están muy alejadas o algo así, o como... sí, y luego sí que es verdad que hay rutas, o sea, hay a lo mejor grandes rutas, pero claro, no es que haya alguien que se desplace del punto A al punto B, sino del punto A al punto B hay bastantes sociedades intermedias Ujú. y uno contacta con otro, este otro con otro y tal. Esas son rutas de comercio, pero bueno, me parece que la hipótesis que se planteaba del origen de las ciudades es que tendría que haber un comercio demasiado grande, pero bueno, si al final resultase que es verdad, pues mira, me callo y le doy mi aplauso. Bueno, a ver, no sé si se podrá saber nunca, pero es una teoría que Ya. puede sonar plausible, ¿no? lo del tema de rutas comerciales, eso ya se baraja, pero en algunos miles de años después. O sea, por ejemplo, un yacimiento que a mí se me ocurre que sí que se podría adaptar a lo que decís es el de Sataluyuk, que de hecho de ese yacimiento, si quieres, podríamos hablar en otro episodio, que también hay bastantes cosas que contar. Sí. Pero era un yacimiento que para empezar ya se ubica en el 7000 a.C., o sea que ya estamos hablando de fechas posteriores, y que controlaba lo que era la obtención de obsidiana. Y de ahí se estableció una ruta comercial. Pero entonces, claro, ya estamos hablando de un entorno neolítico, y ya había más ciudades. Entonces, que las primeras ciudades nacieran con fines comerciales, pues yo, pero esto es ya opinión mía de persona que ni mucho menos puede estar bien fundamentada. Yo creo que habría un poco de todo. Yo creo que en base a las necesidades del momento, pues se crearía un establecimiento, pues que si tengo cultivos y necesito quedarme ahí para vigilarlos, que si yo vivo de la artesanía, o sea, yo creo que depende un poco de todo. No creo que haya Ujú. una razón que englobe cada una de las ciudades. Vale, sí, tiene sentido. Entonces, claro, Göbekli Tepe, ¿en qué situación? Es decir, Vale. los cazadores-recolectores, digamos que estarían cazando y después con todas las horas libres deciden poner ahí unos pedruscos en Turquía, porque claro, ¿cómo lo transportan todo eso? A ver, de hecho, eso es una cosa que nunca, o sea, todavía se discute. Para que te hagas una idea, Göbekli Tepe es un recinto de planta circular, o sea, es un círculo. Lo que es si tú te posicionas desde arriba, tú verías un círculo. Y lo que son monolitos de piedra en forma de T que pesan 6 toneladas cada uno. O sea, imagínate. O Claro, sea, los son músculos de los cazadores-recolectores estaban fuertes, claro, ¿eh? claro, o sea, que son 6 toneladas y ojo, y de 6 o 7 metros de alto, Ujú. ¿vale? Y luego encima, la mayoría, a ver, son pilares de caliza y su base pues es un círculo con tierra y piedra, pero que te quiero decir que el material era un material duro. O sea, no, o sea, esto es básicamente, pues esto me recuerda a Stonehenge, ¿no? Que si Sí. también no se sabe cómo lo habrían transportado, pues yo me imagino pues que alguna cosa habrían ideado. La verdad es que no tengo ni idea. Seguramente, ya te digo, habría sido un esfuerzo colectivo. No creo yo para nada que hubieran sido esclavos, ni mucho menos, te lo puedo asegurar. Eso ya viene muchísimo después, el tema de la esclavitud. Pero la forma que tuvieron de transportarlo, hombre, yo me imagino pues a estos cargando con una cuerda o algo así, pero
no les veo yo con capacidad de formar una superestructura ni unas vigas para empezar a crear una... O sea, no creo yo que su tecnología sería muy rudimentaria. Esa es mi opinión. Si no estoy confundido, Göbekli Tepe, que se descubrió relativamente reciente, es decir, o sea, 1990 y algo o algo así, o sea, no hace tantos años, no es como la pirámide de Giza que estaba ahí desde el principio, ¿no? Justo. Sí, si no estoy confundido, debe ser la estructura de piedra, el megalítico, como más antiguo, ¿no? ¿O hay alguna cosita que sea más antigua incluso? A ver, megalítica como tal, no. O sea, sí, perdón. O sea, yacimiento más antiguo de ese, ya te digo yo que no. Pero lo que viene a ser estructura megalítica, monumento, yo creo que sí. Porque el resto son aldeas. Claro. O sea, yo Sí. diría que sí. A ver, a lo mejor ahora mi profe me mata y hay alguno más. Pero vamos, que yo diría que sí, porque ya te digo, el resto que me he tenido que estudiar yo en la carrera son o aldeas o tumbas. No hay. Bueno, ya que sois las nuevas generaciones, está bien que se discuta y se debata en vez de encasillarlo todo sí o sí, un sí rotundo y punto, ¿no? Bueno, Porque... eso de que se discuta, no te creas, ¿eh? Por eso vosotros tenéis que lidiar con el ejemplo y discutirlo, debatirlo y todo eso, porque Göbekli Tepe, como digo, me suena a un enigma igual que la pirámide de Giza o el Esfinge, ¿no? Totalmente. De que no hay una respuesta exacta y sí que hay muchas teorías, pero no es confirmable. El bueno de Graham Hancock comenta que Göbekli Tepe para él es un centro de traspaso de información, como le etiquetó. Porque la teoría de Graham Hancock con eso del meteorito que os decía es que, claro, las sociedades actuales, y se podría hipotetizar que las del pasado, vivimos en unos 50 kilómetros de las costas. ¿Por qué? Porque ahí puedes acceder a más pez, a las playas, todo el rollo, ¿no? Entonces dice que si subiera la marea de un día y una noche, el 70% de la población sería la mierda por esta proximidad a las costas. Dice que entonces quedarían unos, vamos a llamarlos supervivientes, que entonces intentarían traspasar la información o algo así, ¿no? Pero claro, a ver. Sí, o sea, yo solo estoy diciendo la teoría, tampoco no tengo mucha idea, ¿no? Pero, y hay como cosas súper enigmáticas en Göbekli Tepe, como las formas de los pajaritos con las bolsas. Ahora te digo, Vale. A ver, el tema es que, primero, para empezar, el meteorito de que habla, yo creo que se refiere al cometa Clovis. Creo que habla de ese, que además precisamente la fecha fue por ahí. Entonces, que fuera un centro de información, ¿te refieres a que la gente hablara y cuchicheara y se pasara información? ¿Te refieres a eso, no? No lo sé, sinceramente. O sea, traspaso de información como de la antigua a la nueva o algo por el estilo, sí. Vale, a ver, Sí. a mí, si es en lo que estoy pensando que él dice, a mí sí que me cuadraría, pero por la sencilla razón de que cuando uno, si suponemos lo que he dicho antes, de que es un centro de rezo o de cualquier práctica religiosa, la gente no va solo a rezar, o sea, la gente habla, interactúa, la gente está varios días ahí, o sea, perfectamente podría haber sido las dos cosas. Bueno, de hecho, mismamente en el templo de Salomón, en época de Jesucristo, bueno, no era de Salomón, era de... Ya lo habían... Quiero decir, el segundo templo ya no era un centro solo de rezos, sino se había convertido en un mercadillo, en un centro de... O sea, que yo creo que podría haber albergado varias funciones perfectamente. Sí. Esa es mi opinión. Luego, yo también sí que quiero decir, yo la hipótesis de Graham Hancock, o sea, aquí que la gente debe pensar que yo soy un señor arqueólogo sabelo todo. Lo cierto es que Graham Hancock a mí sí me gusta cómo defiende sus ideas. O sea, yo no puedo saber hasta qué punto es verdad o mentira lo que dice. Pero en vez de decir que es mentira, que es como le cataloga a todo el mundo, yo simplemente adopto otra posición, es decir, no puedo llegar a afirmar que tú tengas razón o no. Pero sí que me parece cierto sentido lo que puede decir, porque eso lo decía antes, o sea, este cambio de sociedades cazadores recolectoras, una sociedad productora como tal, lo detectamos en Próximo Oriente, pero podría haber ocurrido antes en otro lugar y que hubiera habido alguna civilización o algunas civilizaciones que no hayan sido detectadas. Yo de él conozco sobre todo la serie de Netflix. O sea, no me he leído sus libros. No creo que esas civilizaciones fueran súper avanzadas, para nada. Pero que podía haber ocurrido esto antes, sí que es un cambio que yo creo que a lo mejor podía haber ocurrido. O sea, no sé si realmente llegaron a haber civilizaciones antes de Mesopotamia, pero bueno, o sea, es posible. Entonces, yo no me imagino, cuando habla de centro de información, yo no me imagino que esta gente dijera, oye,
venga, hemos desaparecido, tenemos que hacer que la gente del futuro no cometa nuestros errores y que tenemos que darle todo el conocimiento antes de que desaparezca. Creo que más bien podría haber ocurrido que esta gente se quedó sin civilización, pero como entró en contacto con sociedades nuevas, pues al final, a través de contactos, pues uno quiere replicar su modo de vida antiguo, ¿sabes? O sea, no tendría a lo mejor esta filantropía de decir tenemos que hacer que el resto de la humanidad no cometa nuestros errores, sino que simplemente dirían, pues oye, o sea, pensarían, pues vamos a intentar replicar nuestro antiguo modo de vida y acabarían incluso mezclados con estas sociedades, digamos, más primitivas. Y a ver, yo tengo que decir que además, y esto pasa mucho en la arqueología, cuando los arqueólogos no saben lo que es algo, ¿vale? Yo veo un objeto y no sé lo que es, eso pasa mucho en prehistoria, automáticamente digo que es ritual, que es religioso. Sí, eso lo he escuchado bastante también. Eso pasa muchísimo. Entonces, lo de Göbekli Tepe, ya te digo, lo que yo te he dicho que puede ser un centro de religión, ¿no? Perfectamente puede ser, no sé lo que es, tendrá algo que ver con su cosmovisión, con sus ceremonias religiosas, o sea, que yo creo que nadie tiene ni idea. O sea, eso pasa muchísimo. Sí, iba a decir, ¿habéis visto los pájaros estos con las bolsas? Sí, que eso se ha visto en otras partes y no sé exactamente. Eso en Sataruyuk, por ejemplo, hay pájaros que sobrevuelan cuerpos sin cabeza. No sé si te refieres a eso o no. No, hay como unos pájaros que sujetan unas bolsas. Y esto se ha visto en otros yacimientos. No sé exactamente, voy a buscar pájaro con bolsa. Göbekli Tepe. Sí, bueno, Göbekli Por Tepe. Cierto, y esto sí que te lo tengo que decir, ya que hablábamos, volviendo un poco al tema de cómo se construyó Göbekli Tepe, para que te hagas una idea, las canteras, y esto me acabo de acordar, estaban a 500 metros, ¿vale? O sea, que tú imagínate transportar ahí medio kilómetro las piedras para ponerte a construir el monumento. Lo que sí que se han hallado, yo no sé si tiene que ver esto con el tema de que si es funerario o de los pájaros que me dices. A ver, en Göbekli Tepe lo que pasa es que hay como 20 santuarios, ¿vale? Hay 20 tótems. Entonces, hay un tótem de esos 20 con forma humana y el resto tienen forma animal. Y encima animales muy específicos, o sea, como que les asocian un significado. No es un animal porque sí. Vale. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí. Claro, una de las cosas más extrañas también, que podría ser un ritual, podría ser que no, pero es el hecho de que, por lo que yo entiendo, fue enterrado deliberadamente. Es decir, lo encontraron, creo que la arena o algo así, como que lo hicieron, no sé qué, y en algún momento, pues, tierra encima o algo por el estilo. Por eso se tardó tanto en encontrar, en el sentido de que no estaba visible. Sí. De hecho, posiblemente. O sea, a mí me suena. Sí. Ahora mismo no lo sé, pero yo tengo entendido que sí. No me atrevo a afirmarlo, pero yo diría que sí, que tienes razón en lo que dices. Y de hecho, la práctica de enterrar santuarios no solo ocurre ahí. O sea, hay bastantes ya, incluso en España. No sé si era el del Turuñuelo, una de época tartésica, que se encuentra también enterrado, pero deliberadamente. O sea, esto de enterrar, digamos, santuarios es una hipótesis que perfectamente puede ser válida porque ya está documentado en muchos otros sitios y de época más reciente. Vale. O sea, igual me voy a hacer aquí una fumada o algo, pero también estamos aquí para hipotetizar, o sea, que puedes fumar lo que quieras, sí. En Göbekli Tepe, por ejemplo, también hay cráneos enterrados. O sea, eso se ha hallado. Entonces, yo no sé si tendría que ver el enterramiento pues para proteger al difunto, que unos elegidos estuvieran. O sea, no sé, o sea, ya te digo. Os voy a hacer un compartimiento de pantalla a las personas que voy a hacer de Auto-Jamie, del podcast de Joe Rogan, que tiene un Jamie. A ver, lo estáis viendo, ¿no? Ahora. Sí. Esto es en América, esta es en Mesopotamia. Y hay como unos humanos, no eran pájaros, en algunos sí que hay pájaros, pero sujetan unas bolsas súper raras y son en sitios con miles y miles de kilómetros de distancia. Claro, es un poquito que dices, ¡buah! Sí, que tendría que haber una cierta relación entre esos diferentes lugares. Claro, porque dices, hombre, sí es algo que se parece, pero es que están sujetando una maldita bolsa, ¿sabes? Es como, no sé. También te digo, puede ser una coincidencia, ¿eh? O sea... Ya, pero que sea justo una bolsa... No creo ni que existieran las bolsas, ¿no? En esa época, bueno, o sea... Ahora hay cestas. A lo mejor es una cesta. Vale, sí. Yo entiendo. Yo es que entiendo. De todas formas, yo entiendo por dónde vas, pero además esto no ocurre solo aquí. O sea,
Pasa de que en muchas mitologías hay elementos comunes y la gente se cree a lo mejor que es que estaban relacionadas las mitologías. Es que, a ver, para ser 100% honesto, no podemos saberlo, porque al final estamos hablando de la prehistoria, además de épocas muy arcaicas, muy antiguas, y como no hay fuentes escritas, al final estamos hipotetizando. O sea, y esto es una cosa que quiero dejar clara desde el minuto uno. Por muy historiador o arqueólogo que sea alguien, él no ha estado en el pasado para verlo. Claro. Y perfectamente puede ser un error suyo que se equivoque, aunque toda la academia acepte esa teoría. Bueno, que muchas veces nadie tiene ni idea. O sea, yo, por ejemplo, eso me pasa en la universidad, que cuando Álvaro y yo tenemos la misma asignatura, pero un profesor distinto, yo doy unas cosas totalmente distintas a lo que da mi hermano. Y que, claro, que cada uno va con sus estudios, con su teoría y su forma de ver las cosas, y que, o sea, que aquí, pues, nadie tiene la verdad absoluta, ni mucho menos. Entonces, yo respondiéndote a tu pregunta, es que yo, o sea, desde luego, con lo que he dicho antes, en caso de que Graham Hancock tenga razón, yo no creo que fuera una civilización que recorriera el mundo, que, oye, que poder pudo pasar, sino que probablemente serían algunas sociedades en diferentes partes del mundo que hubieran sido algo más avanzadas que el resto de cazadores-recolectores de la época, y esas sociedades sí que a lo mejor pues acabaron luego integrándose con el resto de cazadores-recolectores que hubiera, y pues claro, por transmisión de conocimientos, es cuando empezaría la agricultura y luego la civilización que hoy conocemos. Entonces, pero de ahí a que las bolsas y estas cosas signifiquen un mismo significado, es que pudieran ser cestas. Y de hecho también hay ciertos paralelos. O sea, por ejemplo, hay ¿cómo se? Hay en Norteamérica, las que no, creo que era en Norteamérica, pero no sé dónde, que hay como unos humanos en arte rupestre pintados, Vale. que hay gente que cree que son aliens o que son no sé qué, o que te encuentras una figura parecida en Egipto y en no sé qué y te crees que es la misma. Al final somos humanos y hay ciertas formas de representar ciertas cosas que son parecidas. Entonces, lo de las bolsas, es que, tío, yo a priori no me atrevería, desde luego, a decir que es un mismo elemento. Claro, si de repente se descubre, imagínate, en América, en Australia, en Egipto y en China, esas mismas bolsas que tienen exactamente un mismo símbolo y es un mismo patrón de rayas que están justo abajo de la bolsa, ostras, pues yo veo eso y ahí sí que te digo que entonces me tengo que callar y darle la razón. Pero es que, claro, tío, es que es mucho... Sí, no, a ver, también yo soy totalmente honesto y transparente en el sentido de que si me mola a alguien como a mí, que me mola la historia enigmática y todos estos enigmas sin resolver, también es verdad que encontramos el romanticismo en una historia así, como que ojalá fuera verdad, pero hay que ser honesto y decir, podría ser que no lo fuera, que simplemente la historia humana sea más aburrida de lo que queremos hacer sonar. De todos modos, es lo que decís vosotros. Podría, quién sabe, ¿no? Ninguno de nosotros lo va a saber, pero sí que es verdad que yo sí sigo a Graham Hancock, es porque los trabajos de divulgación que ha hecho me parece cojonudo. Su background es periodístico y de hecho hipotetizó que aparecería un cráter, que encontrarían un cráter en algún momento de este supuesto meteorito y todo el rollo. Fue en 2018, la NASA confirmó que habían encontrado un cráter de meteorito más grande que el de los dinosaurios en Groenlandia, debajo de todo el hielo. Sí, Claro, sí. esto impactaría o sea, Sí, la hipótesis de la subida del nivel del mar, que además la fecha que dieron era precisamente de las fechas que daba Graham Hancock, pero un rango más elevado. O sea, podría ser que sí, podría ser que no. Pero claro, me acuerdo que en el propio vídeo del canal de YouTube de la NASA la gente comentaba cosas de Graham Hancock. Dice, hoy es un buen día para Graham Hancock, no sé qué, no sé cuántos. O sea, como que hay cosas que van apareciendo y me parece, aparte de un gran comunicador, como muy elocuente, conectando un montón de cosas. Y esto está claro, o sea... Sí, claro, No, perdona, igualmente hay estafadores que son buenos comunicadores, ¿no? O sea que nunca te puedes fiar de alguien que puede comunicar bien o sea, no significa que tenga razón, Ya. pero a lo mejor es este romanticismo de algo así. Lo que está clarísimo es que Göbekli Tepe es un enigma en sí mismo porque no se ha encontrado nada igual en toda la historia, ¿no? Totalmente. Sí, entonces, ¡buah! Y de hecho, para que te hagas una idea, en esto, el tema es que Göbekli Tepe ya no solo por lo que es, sino por el tema de la arquitectura y todo, es un elemento que rompe con los esquemas, te quiero decir. Sí, sí, sí. Es como que
Ritual, ya, seguro, pero entonces... Ya o sea, está. Y ya lo está. de las piedras de 6 toneladas me mata completamente, ¿no? Porque Sí, no... Es que dices, ¿cómo coño una cuerda puede aguantar 6 toneladas aunque... No sé. ya no sé. Sí. Ujú. No, claro, es el problema de las adaptaciones. Por ejemplo, yo entiendo que probablemente haya mucha gente interesada en que las adaptaciones de Goblet Tepe sean más recientes, porque así es, me encuadra con lo que yo ya sé. Pero Sí. imagínate que ahora voy yo, excavo ese yacimiento y te digo que es del 12.000 Ojo, antes de Cristo. ahora que lo dices, leí la última vez que solo un 5% de Göbekli Tepe había sido excavado, que eran el propio De hecho, gobierno de faltan, sí. Turquía, el propio gobierno de Turquía que no dejaba que se excavara más, como algunos monumentos de los sumerios y no sé qué cosas, que el propio gobierno de, no sé si era, ¿en qué país estaba esto ahora? Que Irak, es Irak, ¿no? sí. Era el propio Irak que había destrozado estos monumentos, o sea, como figuras de la época de los sumerios, porque algunos dicen, a los amantes de la arqueología, la datación y todas estas cosas, que era una manera de que si se descubrían ciertas cosas, pues la religión o la fundación de lo que piensan estos países entraría en peligro, ¿no? Y es uno de los motivos por los que, por ejemplo, el gobierno de Turquía no deja que se excave más Göbekli Tepe o de que destrocen estos yacimientos históricos de Sumeria en la época que eran estos hombres pájaro con barba que yo es que estaba flipando. No sé si conocéis el canal de YouTube de Bright Insight, que era un tío que básicamente, bueno, documentaba estas cosas. Se había ido, era un americano que se había ido con el ejército a estos yacimientos y unos años más tarde volvió y le habían comunicado que donde se había tomado él fotos lo habían destrozado completamente el gobierno de Irak porque no querían que se investigara más. O sea, en vez de decir no, lo prohibimos, decimos lo destrozamos y así nos aseguramos que no se va a poder investigar porque podría en peligro ciertas creencias religiosas. Claro, si crees que la dirección del mundo va en una dirección y de pronto estos yacimientos te están diciendo que la historia de la humanidad va en otra dirección que puede poner en peligro el Corán o la Biblia o lo que te dé la gana, pues la A gente ver, de por hecho, religiones... Sí. ha pasado, o sea, en Irak, bueno, Irak no, era en Palmira, cuando se destruyó el templo de Palmira, igual, por tema de que atentaba contra la religión, o en Afganistán, que habían destruido los Los talibanes budas. las estatuas Los estas, budas, gigantes. y que luego, yo creo que al final esto, yo creo que pasa un poco, yo siempre hago el símil como con la salud, o sea, al final hay una verdad oficial y claro, y el que la quiere contradecir, pues le vamos a ir Ya. vamos a ir a por él, le vamos a linchar y no necesariamente el que postula algo en contra de la verdad oficial puede estar de acuerdo, o sea, puede estar de acuerdo, puede estar en lo cierto, Ya. pero bueno, a mí al menos es verdad que cuando todo el mundo se conjura contra alguien, me hace ya dudar, ¿eh? Ya. Porque... Por Y eso esto, es uno de los motivos por los que yo también cogí con buen ojo a Graham Hancock, sí, porque, a mí me porque pasa, todos ¿eh? los arqueólogos iban contra él. A mí me pasa lo mismo. De hecho, a veces peco de inocente, de ya parece que si todo el mundo está contra ti, entonces ya tienes mi visto bueno. A ver, tengo que analizar lo que dices, pero totalmente de acuerdo. O sea, y esto en temas de salud pasa lo mismo. Muchas veces cuando había una verdad, bueno, incluso con lo de que si fumar era bueno, o con el Semmelweis y las parturientas, el caso es que cuando tú descubrías algo e iba en contra del dogma establecido, pues hasta que te lo reconocían, pues sí, te lo reconocían, pues pasaban a veces hasta décadas e incluso el autor había muerto ya. Pues esto yo creo que pasa lo mismo, o sea, tenemos una concepción de la historia, pues eso, muy establecida. Sí. Y hasta que haya un cambio de paradigma, pues pueden pasar mucho tiempo. De hecho, tú mismo lo has dicho antes y yo te lo confirmo. O sea, Göbekli Tepe ha sido descubierto muy recientemente, ¿sabes? O sea, que y si tenemos que reestructurar ahora la historia de una manera totalmente distinta, igual es que aún estamos al principio de ese cambio, ¿sabes? Ya, yo Lo- quiero. sí, Perdón. Habla tú. No, solo iba a decir que esto, que la historia muy probablemente no es lineal, como nos han dicho, de vamos así, ahora neolítico, ahora hasta aquí. Es que sabes lo que pasa, que primero, el tema de para contarlo es mucho más cómodo, pero por ejemplo, el concepto de de historia lineal, de un... O sea, eso viene también mucho con una mentalidad cristiana, que yo de hecho estoy de acuerdo. O sea, por ejemplo, los musulmanes, que antes me hablabas del Corán, para ellos, ¿cuándo fue la gira? ¿En el 600? 632, creo que fue. 600. Bueno, bueno, no sé si sabes lo que es la gira, me imagino que No, básicamente ¿qué es?
pues cuando Mahoma Cuando huye a Medina porque está predicando. Mahoma está en la Meca predicando y pues era algo que iba en contra del dogma oficial de algo de aquellos momentos, entonces le echan, entonces tiene que huir a Medina. Pues para los musulmanes eso es el año 1 de su calendario. O sea, ellos de hecho ellos no van antes o después de Cristo, para ellos va precisamente el año 1 empieza aquí. Entonces, a todo esto, ¿por qué lo estaba diciendo yo? Ya se me ha ido Un momento, entonces, pero entonces creen que dicen el año 10.000 antes del año 1 o para ellos la historia empieza el año 1. No. Vale, ya es que ya me acuerdo lo que iba a decir. Vale. Entonces, la cosmovisión un poco cristiana, occidental también, pues eso, enfatiza la historia de una forma lineal. Para ellos, a partir de ese año, es como que ellos viven en un completo presente. O sea, para ellos, pues ha existido todo lo que ha existido hasta la huida de Mahoma, que ahí ya, pues por así decirlo, también la palabra está revelada, ¿no? O sea, y ellos ven el mundo como que el tiempo se ha congelado, como que a partir de entonces todo es un presente. No hay una forma de avance. Sí, que no hay un progreso como tal, ¿me entiendes? Sí, que todo lo que se desvíe de esas circunstancias históricas y sociales, pues es como una herejía o es como un desvío de una doctrina tal. Pero lo que es el concepto de una época lineal nace con el cristianismo. Porque de hecho los griegos tienen una mentalidad cíclica de que todo se repetía. Y es el cristianismo el que dice que no, que ha habido un antes, hay una hora y habrá un después diferente al antes. Bueno, y los vikingos con el Ragnarok también eran cíclicos, ¿no? Sí, es que todas las cosmovisiones han sido cíclicas. Hasta el cristianismo, y el cristianismo es un poco el que ha puesto esto. A ver, es que tenemos que tener en cuenta que la mayoría de sociedades, sociedades cazadoras recolectoras, prehistóricas, o sea, ellos se miden en función del espacio, no se miden en función del tiempo. Sí, más o menos. O sea, el tiempo va... Buah, pues que no estamos en este tema, tío. Pero... Sí. Pero sí, bueno, es que Göbekli Tepe da mucho que pensar realmente. Y te empieza a hacer dar vueltas de toda la historia de la humanidad, de ti, de la sociedad, absolutamente de todo. No sé si alguna cosita del yacimiento que nos quede en el tintero, porque creo que ha sido una recapitulación de la historia del Neolítico y todo eso hasta aquí, que ha sido un placer. ¿Alguna cosita que digáis, buah, esto lo tenía que comentar sí o sí? Yo tal sí tengo alguna más. Una. Vale, una cada uno, pues. El tema es que Göbekli Tepe además ha servido mucho para, ya que empezábamos el podcast hablando de la alimentación, en Göbekli Tepe se han hallado restos de gacelas y de toros. Y además de trigo, pero que un trigo no autóctono, que había sido transportado. O sea, de ahí incluso que... No me quiero ahora otra vez meter ahora en hipotetizar que si era una red comercial, pero que Göbekli Tepe también sirve un poco para estudiar lo que era la alimentación en aquel momento. Que yo por ahí, mi parte es eso. Bueno, yo lo mío va a ser un poco más largo, pero sí que me ha llamado la atención cuando hablabas esto de Irak. Y es que, claro, tú ten en cuenta que al final, el cambiar el paradigma histórico, imagínate que ahora el gobierno de Irak descubre que su civilización no es la más antigua del mundo, pues el turismo y todo eso se le cae. O sea, y cuando has hablado de religiones y tal, yo no tengo ningún problema. O sea, yo soy religioso, o sea, yo soy cristiano y no tengo ningún problema en admitirlo. También soy patriota, que eso se ha quedado... De eso querría hacer algún episodio, tío. Vale. O sea, ¿de dónde ha dado que hablar esto? ¿Cuando hacéis las quedadas en Madrid o qué? Por ejemplo. No, vale. Pero a ver si yo con Álvaro. Con el bono de Álvaro hablando de este tema del patriotismo y tal. Vale. Y es que, de hecho... Un saludo para Leo Vigildo, si no está escuchando. Leo Vigildo es que es un colega de Madrid que es también de Sociedad Ninja. Y pues, de tema de patriotismo y tal, también sería un buen tema hablar. Pero bueno, sí. A lo que voy. Con este tema de que, o sea, al final la historia es una arma política y también define quién eres. Entonces, a nadie le gusta, digamos, cambiar. Y esto, o sea, esto siempre es algo que lo voy a decir. Imagínate, o sea, independientemente de que Graham Hancock esté equivocado o no, me parece que su labor divulgativa e investigadora ha desvelado bastante lo que pasa un poco con la arqueología y la ciencia en general. Y es que, imagínate que yo soy profesor, llevo ya 60, 70 años de edad y llevo 40 años dedicado a la investigación. Pues claro, he tenido que sacrificar tantas cosas que ahora que me venga un mindungui a decirme que todo lo mío y todas mis tesis doctorales dirigidas de alumnos y todos mis miles de euros invertidos se han equivocado, pues claro, eso al ego humano le sienta fatal. Entonces, el gremio arqueológico, ya te digo, generalmente, o sea, los jóvenes lo tenemos más complicado para meternos en este tema. O sea, la mayoría son catedráticos o profesores de una edad ya un poco avanzada
Y luego, bueno, con el tema de las jubilaciones va a haber un vacío flipante, pero bueno. Que al final, Sí. claro, tenemos que toda esta gente lleva en un paradigma que a lo mejor ellos mismos han defendido durante cientos, no, pero décadas. Y claro, pues ahora que te venga un joven o que te venga alguien que no es arqueólogo a decirte que te equivocas y que te lo demuestre, pues eso sienta fatal. Pero vamos, es que al final la mayoría de revoluciones científicas han ocurrido por gente que no estaba en esa disciplina. O sea, me parece que, por ejemplo, el que ideó la tabla periódica no era químico, era meteorólogo. Y además se le ocurrió esa idea en un sueño, por cierto. Brutal. Pues claro, es que ese tipo de cosas, tío, o sea, los paradigmas científicos han ido cambiando a lo largo del tiempo. Y normalmente la gente que cambia el paradigma es alguien que es ajeno a esa disciplina. ¿Por qué? Porque piensa fuera de la caja. Entonces, los pues claro, multidisciplinares y multipotenciales, sin duda. tal cual, tío. Todo tiene que ver, todo está mencionada. Historia, salud, economía, religión. Y todo. luego Todo ya está por conectado. último, sí. Y ya por último, y si quieres con esto cerramos este maravilloso episodio, pues nada, decir que al final hay un problema también en ciencia en general, y es que a lo mejor el que es psicólogo solo lee de psicología, el que es de historia solo lee de historia, y el que es nutricionista solo lee de nutrición. Pero un multipotencial como nosotros tres, pues claro, lee lo importante de muchas cosas diferentes y ata muchas y interconecta muchísimas más cosas que la mayoría de los mortales. Bueno, eso pasa mucho con el tema cuando se está haciendo un estudio de un yacimiento. Muchas veces el arqueólogo dice, esto lo hicieron así, y luego te viene el ingeniero o el arquitecto y te dice, no, perdona, esto ya te digo yo que físicamente es imposible que lo hagas así. O sea, eso siempre pasa muchísimo, por ejemplo. O que si discusiones entre antropólogos, lingüistas y arqueólogos. O sea, te quiero decir que muchas veces yo pienso una cosa, pero el que está metido en otra materia dice, esto es imposible. Claro, el historiador dice esto lo hicieron así, el ingeniero dice esto es imposible y porque está hecho con estos materiales, y el historiador dice estos materiales no existían en esa época. Al final todo el mundo dice, a ver, ¿en qué quedamos, no? Mira, de Pues hecho, sí. sobre esto hay un documental muy bueno que lo ponen en la 1 o en la 2 de Televisión Española, que además yo no es que no veo mucho la tele de Antena, la verdad, pero es un tío ingeniero, pero que habla de calzadas romanas. No sé si te acuerdas de él. Sí, de ingeniería romana se llama. Básicamente se dedica a hablar de cómo se han construido las obras públicas romanas, generalmente. Vale. Pero nada, este es ingeniero, pero el tío es un apasionado de la historia. Pero al ser ingeniero ve muchas cosas que un arqueólogo no ve. Y entonces me acuerdo que había unas escobillas que decían, es asqueroso que lo voy a contar, que decía que si lo usaban para limpiarse el culo los romanos, y decía que eso era imposible porque no sé qué. No me acuerdo exactamente el que era. Pero con esto, lo que quiero decir... Esto es imposible porque esto tiene pinchos y me pincho el culo. El ingeniero ha hablado. Claro, pero ¿sabes? Es que al final es una cosa que al final la gente está muy de, no, esto es imposible profesional. Pues no, tío, si sabe de esto más que tú, pues te callas, tío. Y al final esto es, la verdad, lo que pasa es que hay gente que no le entra. Pero vamos, o sea, si quieres, otro día hablamos de sesgos y de intereses a la hora de interpretar la historia, que hay unos cuantos también. Sí, han salido muchas ideas semilla para posibles episodios, así que encantado de que volváis. Ha sido un episodio muy enriquecedor porque hacía meses literalmente que no estaba metido ahora en historia, y me ha encantado pues aprender con vosotros y recordar cosas de, hostia, es verdad, por eso me gusta la historia, es verdad. Tenemos Así que volver. Vamos a poner sí. mucha fuerza para que sea un tema muy hablado. Mira, y desde Perfecto. aquí quiero mandar un saludo muy grande, pues eso, a toda la comunidad ninja, también en especial a los de Madrid. Y bueno, también sé aquí que está Arcadian, que debe ser historiador o arqueólogo por ahí, pues también le mando un saludo desde aquí. Y al crack de Lobigildo, que le tenemos en alta estima. Alias Germán. Muy bien, chicos. Enrique y Álvaro, muchas gracias por haber venido. Un abrazo enorme. Bueno, pues gracias a ti por invitarnos y enhorabuena por este episodio y por toda esta comunidad que has creado. Gracias, un abrazo.